Ahora sí vamos a saludar con el doctor Ricardo Vanegas. Doctor, buenos días. Gracias por atender nuestra llamada para esta entrevista. Bienvenido. Buenos días. Saludos a todos. Gracias por la entrevista. Gracias a usted, doctor. A ver, doctor, ¿cuáles son esos proyectos de ley que tiene Pachakutik dentro de su agenda legislativa en este periodo que arrancó hace pocos días? La agenda legislativa del partido Pachakutik fue la que fue producto de la alianza con la izquierda democrática, que ya se ha hecho pública, ¿no? Básicamente nosotros tenemos que defender todo lo que tiene que ver con los pueblos ancestrales que se encuentran en la Amazonía. Estamos en contra del extractivismo. Hay que revisar el tema de la ley de minería y los contratos que se hayan suscrito en el pasado para ver si se están cumpliendo. Fundamentalmente tenemos como objetivo revisar y conseguir la derogatoria de la ley humanitaria, mal llamada así, que ha perjudicado a una enorme cantidad de ecuatorianos que se han quedado en la desocupación y que ha ocasionado además que el número de afiliados al IES disminuya en algo más de 340,000 personas. Eso ocasiona un verdadero perjuicio al Seguro Social. También dentro de la agenda está llamar a juicio político a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Esa, en definitivas, le puedo decir, es un resumen de la agenda. Ahora, como legislador, yo tengo la intención de presentar los siguientes proyectos. El primero tiene que ver con la carrera judicial efectiva. Nosotros sostenemos que en el país no puede seguir habiendo una intromoción de los políticos o de otros poderes y que si mañana un profesional del derecho decide estudiar como abogado y especializarse en la función judicial y ese es su proyecto de vida, debe entonces iniciarse desde el principio y algún día, después de muchos años, a lo mejor va a lograr llegar a la Corte Nacional de Justicia. Esta es una explicación muy lógica porque usted sabe que cuando uno se gradúa de oficial en el ejército, en la armada o en la policía, algún día llega a ser general, pero no puede ser que personas que no están todos los días administrando justicia de pronto aparezcan en la Corte Nacional. Debe haber entonces dos fuentes, la administrativa y la judicial propiamente. La administrativa que empezará como ayudantes y terminará como secretario, y la judicial que empezará como juez de primer nivel y terminará como juez de tercer nivel. Eso permitirá también que el abogado en libre ejercicio tenga la posibilidad de ingresar como juez de primer nivel una vez que apruebe la formación en la escuela de jueces. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto tiene que ver con el Código de la Abogacía. Los abogados que nosotros estamos ejerciendo libremente la profesión, hace más de 40 años que no tenemos una ley actualizada, que no se ha puesto acorde a la realidad que está viviendo el país y necesitamos una ley profesional que proteja nuestro ejercicio, que determine, por ejemplo, que no podemos ser sancionados por el Consejo Nacional de la Judicatura cuando estamos ejerciendo nuestra profesión. Perdón un ratito. Estamos dialogando con el doctor Ricardo Vanegas. Él es asambleísta de Pachakutik. Está hablándonos justamente de los proyectos de ley que ellos tienen como agenda para presentar en la asamblea. Esperemos que esos proyectos se los pueda aprobar, porque aquí también se depende de una mayoría. Me avisa si ya lo tenemos, parece ser que lo llamaron. Esperemos que pueda conectarse nuevamente. Pero bueno, son proyectos de ley que ellos tienen para esta asamblea que recién empezó hace pocos días. Póngalo en pantalla al doctor. Sí, doctor, sí, no sé si concluyó. Sí, ya concluí. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, ustedes hablan de
llamar a juicio político a los miembros del CNE y también hablan de derogar la ley humanitaria. Ya, ¿cómo se va a dar esto? ¿Ustedes creen que habrá mayoría para llamar a juicio político, para enjuiciar políticamente a los miembros del CNE? Cuando Mire, el momento que ustedes lo van a hacer, perdón que déjenme concluir la pregunta, el momento que ustedes lo van a hacer, pondrían en duda la elección del presidente de la República, a quien ustedes en este momento están apoyando. déjeme aclararle lo siguiente. Nosotros tenemos un acuerdo legislativo con la izquierda democrática y hemos recibido el apoyo de los independientes y de quienes son parte ahora de la bancada BAN para la elección de la presidenta de la Asamblea, que es de Pachacutic, y de la conformación de las comisiones. Pero nosotros no estamos en ningún acuerdo gubernamental. Pachacutic no es parte de este gobierno. No, nuestro compromiso solo ha sido para los temas legislativos, nada más. Respecto a la pregunta que usted me hace, evidentemente nosotros vamos a presentar un juicio político contra los vocales del Consejo Nacional Electoral porque consideramos que hubo vulneraciones a los derechos de nuestro candidato y de nuestro partido. Luego, ¿qué pasará si recogemos todas las firmas para el juicio político, que son 34, y se logra llegar a esto? Esto lo iremos viendo. Depende de las pruebas que se vayan recabando y de cómo se plantee ese juicio político. Correcto. Y en el tema de la ley humanitaria, ¿para cuándo podría derogarse esta ley, doctor? Estamos trabajando para presentar un proyecto que vaya conducente a dejar sin efecto esta ley mal llamada humanitaria, que lo único que ha traído es la desocupación a miles de ecuatorianos y ha permitido que empresarios que no sean totalmente serios hayan aplicado de manera incorrecta el artículo 169 del Código Laboral y no hayan pagado las liquidaciones que corresponden por despido intempestivo. Esto obviamente es perjudicial para la economía ecuatoriana y sobre todo para las familias de los ecuatorianos que han quedado en la desocupación y que han ocasionado un problema muy grande que no ha podido ser resuelto hasta el momento. Doctor, ¿cuál es el criterio o la posición política sobre el anuncio que hizo el presidente Guillermo Lasso al inicio de su gobierno de que hay una propuesta de concesionar carreteras, vender empresas públicas del sector estratégico y también la venta del Banco del Pacífico? ¿Cuál es la posición del bloque de Pachacutic? Nosotros como partido históricamente tenemos una posición respecto a las concesiones y a la privatización. Y tendríamos que revisar qué es lo que quiere plantear el presidente y cómo lo quiere plantear. Pero le puedo anunciar que difícilmente Pachacutic va a estar de acuerdo con las privatizaciones o las concesiones. Este fin de semana, por ejemplo, he estado yo en las comunas de la ciudad de Playas, donde existe una inconformidad por un peaje que se ha suscrito entre el Ministerio de Transporte y la empresa Verdú, con lo cual se quiere cobrar $1 más, además del peaje que hay en Chongón, a los habitantes de Playas y a los turistas. Y esto puede originar un enorme perjuicio al turismo y a los habitantes de esta ciudad. Hemos recabado la información y vamos a pedir una explicación y a investigar qué es lo que ha pasado en la suscripción de este contrato. Doctor, le voy a hacer la última pregunta para darle paso a mi compañera Yadira Escobar, que está en otro sitio. A ver, se habla de un posible rompimiento de la mayoría oficialista. Hay voces que dicen que asambleístas de Pachacutic estarían inconformes porque el movimiento no puede estar apoyando un gobierno de derecha. Esa inconformidad sería pública en los próximos días. ¿Hasta qué punto, doctor, es verdad este anuncio o estas voces que hablan de que va a haber un rompimiento de esta mayoría que todavía existe en la Asamblea? Pachacutic como movimiento tiene sus propios organismos de consenso y de resolución.
estas decisiones las toma el Consejo Político del Movimiento con la bancada. Entiendo, y eso le puedo yo decir, que el día jueves de esta semana, a las 3 de la tarde, va a haber una reunión entre dirigentes indígenas, Pachacutic y la bancada con el presidente de la República. La inconformidad a la que usted se refiere, seguramente hay algunos asambleístas que no están totalmente de acuerdo en que se esté pensando que estamos apoyando al gobierno de Lazo. Y es importante señalar que nuestra posición hasta ahora simplemente ha sido de apoyar una agenda legislativa y una gobernabilidad en la Asamblea. Nada más. Ningún partidario de Pachacutic, miembro de Pachacutic, ha ocupado ni ocupará ninguna función dentro del Ejecutivo. Y ustedes lo pueden verificar. En cambio de otros partidos que aparentemente no están con el gobierno, ustedes mismos, la prensa y las redes sociales han hecho conocer que se encuentran ocupando importantes cargos públicos en el país. Pero de Pachacutic no hay nadie y no habrá. Correcto, ahora sí vamos con Yadira Escobar, que tiene más inquietudes. Gracias, Jaime. Doctor Ricardo Vanegas, buenos días. Es un gusto conversar con usted. Buenos días. Y continuando con, ¿cómo le va? Continuando con este tema de la agenda logística de legislativa de Pachacutic, tengo un tema que comentarle a usted. En el Ecuador vivimos un problema, pienso yo, que tan similar como el de la pandemia, que mata a los ecuatorianos, que es la pandemia de la inseguridad que existe en nuestro país, los asesinatos, todo lo que implica también las muertes por el narcotráfico, la inseguridad que existe en el país. Tengo entendido que existe un proyecto de resoluciones para combatir la inseguridad. Sí, el proyecto lo presentó la compañera de Pachacutic, Dina Farinango, que además es vicepresidenta de la Comisión de Justicia, y está para ser conocida en la sesión número 710 de la Asamblea, que, como usted debe conocer, se instaló la semana pasada, se reinstaló ayer y se va a reinstalar el día de mañana a las 2 de la tarde. Y ahí, en el orden del día, está esa resolución. Bien. Ahora, la bancada de Pachacutic apoya a la lucha del magisterio, respalda las acciones para que se respete la LOEI que hay en cuanto a esto. Pachacutic es un movimiento que siempre va a estar apoyando todos los problemas sociales que se presentan. Y evidentemente los asambleístas de Pachacutic hemos sostenido reuniones con distintos grupos de educadores a nivel nacional, algunos en territorio y otros en la misma asamblea. Yo mismo me he reunido en la ciudad de Guayaquil con una red de maestros de la provincia del Guayas. Evidentemente hay una demanda de inconstitucionalidad presentada por un funcionario del Seguro Social a la LOI. Eso ha sido aceptado en trámite por la Corte Constitucional y ha dictado una medida cautelar que impide la ejecución de esta ley reformatoria. Como movimiento, nosotros estamos atentos a que la Comisión de Educación entregue los insumos necesarios para la respuesta que debe dar la Asamblea. Esa comisión está presidida por el doctor Manuel Medina, que también es de Pachacutic, y lo tiene que hacer hasta la próxima semana. Ahora bien, es importante que tengamos claro, este es un tema de control constitucional que no va a ser resuelto por la Asamblea Nacional porque ya el proyecto salió de la Asamblea, el presidente Moreno puso el ejecútese y ahí se presentó ya un problema respecto a que esta ley no tiene aparentemente en el procedimiento de su formación el presupuesto económico para poder justificar los incrementos salariales a los maestros y todas las mejoras que deben haber en las instituciones educativas del sector público.
para que pueda funcionar esta formación intercultural. Como asambleístas nosotros estamos atentos a que la demanda de inconstitucionalidad no prospere y tenemos que contribuir con la información que se nos está pidiendo y recordándole que nosotros no somos, y así lo debe entender, no somos los que vamos a resolver. Esto le va a corresponder resolver a la Corte Constitucional. Bien, ¿qué hay también, doctor Vanegas, en cuanto a la denuncia que se ha presentado para que la Fiscalía General inicie una investigación del gobierno de Lenín Moreno, ya que se dice apoyó al golpe de Estado de Bolivia con gases y balines? Y esto sería la intromisión en asuntos internos de otro país. Hay una denuncia que ha presentado en la ciudad de Bolivia, de La Paz, perdón, de La Paz en el país de Bolivia, el abogado de uno de los principales involucrados en la compra de gases lacrimógenos y balines durante la época en que la señora Áñez era la presidenta de Bolivia. Ahí, en esa denuncia se establece que el costo del gas lacrimógeno era de $12 y lo compraron algo más de $25. En esa compra, que más o menos suma $5.100.000, hay un sobreprecio de $2.100.000. Esto ha traído como consecuencia que la justicia boliviana ordene la imputación y las órdenes de prisión de varios exministros y de quienes han sido los que vendieron estos gases lacrimógenos. Y como consecuencia de eso, se han detenido varias personas en Estados Unidos y otras en Bolivia. En ese momento, el abogado de uno de estos señores involucrados, que fue ministro de Defensa, ha señalado que para poder tener los gases lacrimógenos que se necesitaban para controlar las protestas en Bolivia, se requirió al gobierno ecuatoriano del préstamo del equivalente en gases lacrimógenos y en balines en $1.300.000, y que se envió un avión de la Fuerza Aérea Boliviana al Ecuador para retirar de nuestro país ese material, y que luego Bolivia tenía que devolver esos gases lacrimógenos y balines que habían recibido en préstamo, pero que eso nunca se dio. Esta es una noticia, es lo que se puede decir una noticia de crimen, que se origina en Bolivia, que evidentemente está en las redes sociales y que corresponde a la Fiscalía ecuatoriana entrar a investigar para verificar si la noticia es cierta, si el hecho se produjo. Porque si este hecho realmente existió y se produjo, estamos hablando ya de que podía haber un presunto delito de peculado, y además, como fueron utilizadas estos balines y estos gases para repeler a la población boliviana, podríamos hablar también de un delito de lesa humanidad. Pero eso, le vuelvo a repetir, corresponde a la Fiscalía ver si existe el delito. Nosotros, por nuestro lado, vamos a requerir la información a las entidades correspondientes para ver si efectivamente esa noticia que está en Bolivia ha sucedido. Perfecto. Doctor Vanegas, ahora, refiriéndonos al otro tema por el que usted ha sido invitado en el programa Los Especialistas, que es el alza de las planillas eléctricas, existe la información de que en Guayaquil, solo en mayo, se han registrado 1.200 denuncias sobre el incremento de las planillas de luz, lo que ha motivado, por supuesto, el descontento de la ciudadanía y además protestas afuera de CENEL. Dice CENEL que no hay aumento por su lado de la tarifa eléctrica. ¿Qué opina? Que los asambleístas de Pachacutic y de las otras bancadas han requerido información a CENEL. Tanto así que el día de hoy el gerente de CENEL y los demás funcionarios responsables están convocadas a una de las comisiones de la Asamblea Nacional para que presten una explicación y una información de estas noticias que son públicas. Respecto a lo que usted dice, no son 1.500 reclamos, son 200.000 reclamos por facturación excesiva
que va desde marzo del año 2020, cuando se empezó el tema de la propagación del COVID. Ahí debemos recordar que comenzó a haber un aumento en el consumo de la energía. Y la explicación que dio CENEL es que las personas, como estaban haciendo teletrabajo o estaban encerrados, obviamente el consumo de energía subió. Y debo recordarles que ahí fue cuando se tomó una decisión por parte del gobierno de que el consumo de energía iba a tener un valor de acuerdo al número de, viene a ser esto kilowatts, ¿verdad? Menos de 400 o 500 kilowatts. Y entonces las planillas se redujeron. Pero claro, terminó aparentemente ya el problema de la pandemia y CENEL lo que ha hecho es volver al sistema anterior de facturación y esto ha originado un incremento. Eso es lo que da la explicación CENEL y eso es lo que nosotros tenemos que revisar, porque no puede ser que no solamente en Guayaquil, en San Borondón, en todo el país se ha producido este aumento en el consumo de la energía, que es lesivo. Y en realidad yo me quedo sí, le decía, doctor Vanegas, en realidad yo me he quedado corta con el número que decía CENEL que tenía de denuncias, que era de 1.200, cuando usted dice que, bueno, desde el mes anterior de marzo, pues se vienen recaudando estas denuncias. Pero según dice CENEL, el alza de las planillas eléctricas es por el fin de un subsidio en cuanto al consumo eléctrico que se ofreció en la época de la pandemia. Es lo que le estaba explicando. Ese subsidio existió durante la época de la pandemia y eso aparentemente ya no existe. Pero el problema, y además la misma CENEL lo reconoce, es que hay 63.000 medidores de luz en Guayaquil que tienen un problema. Eso es lo que ellos dicen y que tal vez por eso es que hay el reclamo. Pero eso casualmente es lo que nosotros tenemos que entrar a investigar. Le puedo decir que la asambleísta Patricia Sánchez de Pachacuti ha tenido reuniones con el Colegio de Ingenieros Eléctricos de la provincia del Guayas y ella va a dar una información más detallada al bloque, ¿verdad? Y a la bancada para ver cuál va a ser nuestra estrategia respecto a este punto. Bueno, y mi último comentario, doctor Vanegas, en realidad antes de darle paso a mi compañero Jaime, es que yo no sé usted, me encantaría que usted me diga desde su lugar y su experiencia, si en realidad la planilla a usted le ha subido, no solamente desde la pandemia, porque cada quien sabe más o menos un consumo que maneja, ¿verdad? Y obvio que durante la pandemia el consumo sí se elevó porque pasábamos más tiempo en casa, en fin. Pero si regresamos a las planillas anteriores de la pandemia, sí ha subido. No sé qué puede opinar usted ya en el plano personal. Sí, las planillas han subido. Lo que pasa es que tenemos que reconocer que no todos los ciudadanos tienen posibilidades de comprar focos LED, que son los que ahorran más la luz, ¿verdad? Ni todos van a tener áreas acondicionados inverter, que también ayudan a ahorrar la energía. La economía se ha visto afectada por el incremento de las planillas. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted porque lo hemos revisado. Y si la pregunta es concreta, en el caso mío también me ha subido el consumo de energía. Mi reclamo no es por mí. Mi reclamo no es por mí, mi reclamo es por la población a la que yo represento. Acuérdense que soy asambleísta nacional, represento a 17 millones de ecuatorianos. Y sobre todo, Jaime, doctor Vanegas, en este caso también hay que pensar, como usted bien lo dice, en la población que menos tiene. Es decir, en aquellos que no tienen para comprar un aire especial, que ahorre energía, que no tiene los focos LED, en fin, tantas cosas, y que sí debe de haber algún tipo de modificación para que no sigan sufriendo esta alza de las planillas, todos en general, pero sobre todo hoy. Jaime. Deberíamos volver al sistema anterior que hubo durante la pandemia, porque nosotros generamos energía y deberíamos tener no un subsidio, sino una forma más cómoda para cobrar el uso de la energía al pueblo ecuatoriano. Doctor, no puede ser que a costa nuestra, de los ecuatorianos, el Estado quiera fortalecerse económicamente, cuando nuestros sueldos, nuestros salarios no han aumentado, han disminuido. Y eso no es por culpa de los ecuatorianos, sino por la crisis que se ha vivido y por el mal gobierno que se acaba de ir.
Esa es la realidad. Doctor, yo también tengo que contarles algo de mi experiencia. En la casa antes se prendía el aire acondicionado 10 horas diarias. Resulta que ahora prendemos 3, 4 horas. Las luces casi pasan apagadas, pero la planilla de luz casi se mantiene. O sea, no hay esa baja que si tú bajas el consumo, debe bajar pues la planilla. Lamentablemente sigue igual la planilla de energía. En esta temporada ya de frío que hay acá en la costa, pues por lo general ya el aire acondicionado se lo prende ciertos ratos nada más. Pero bueno, la CENEL sigue cobrando las planillas casi como que estuviéramos en pleno invierno. Y no solo es en Guayaquil, yo vivo en Daule, está pasando lo mismo. O sea, no solamente que en Guayaquil está ocurriendo que la planilla de luz está más alta, en Daule también, doctor. Pero Daule es parte de Guayaquil. Usted vive en la ciudadela que va en vía La Aurora. Exacto. Es verdad que este es un problema que ya reitero, no solamente de Guayaquil, es del país. Y esto es lo que tenemos que nosotros entrar a investigar y analizar de una manera muy objetiva y sobre todo de una manera muy técnica, porque el pueblo ecuatoriano requiere de respuestas urgentes, ya que se está afectando a su bolsillo. No hay economía para pagar la luz y tienen que resolverse eso. Doctor, quisiera, si ustedes me permiten, hacer un anuncio también. Por favor. Claro, claro. Verán, yo voy a presentar con la firma de los asambleístas que correspondan el juicio político al doctor Freddy Carrión, que actualmente es el defensor del pueblo y que se encuentra privado de su libertad por estar aparentemente involucrado en un delito de abuso sexual. Es obligación de todo funcionario público, y en este caso del defensor del pueblo, tener una conducta que sea intachable. Y evidentemente dentro de sus funciones está la de defender cualquier trato inhumano o violencia de género. Y por el delito por el cual se encuentra el detenido, es evidente que ha habido un trato que no corresponde a un ser humano, y también se observa que hay un aparente maltrato, por no decir otra cosa, contra una mujer. He pedido ya la información, ya tengo todo lo necesario. Voy a comenzar a recoger las firmas el día de hoy para oficializar el juicio político. Y quiero también señalarles que a base de la respuesta que me dio la Defensoría Pública que está encargada, el señor Carrión ha pedido una vacación desde el día 16 de mayo hasta el día 17 de junio. Esto quiere decir que si él no se reintegra a sus funciones el día 18 de junio y si su ausencia permanece por 3 días más, automáticamente tiene que iniciarse el proceso de desvinculación, que también vamos a estar atentos con eso, pero la desvinculación no lo va a exonerar del juicio político. En el país, los funcionarios públicos tienen que dar un ejemplo de ética y de honorabilidad en todos sus actos, públicos y privados. Este señor además tiene el agravante de que en plena pandemia, que no se podía hacer tipo de reuniones, participó en una reunión de esa naturaleza. Y por otro lado, también quiero decirles que he solicitado los documentos para que se llame a juicio político a otra persona que se encuentra detenida mucho más tiempo y que no entendemos por qué no ha habido juicio político. Me refiero al Contralor encargado de la República, el doctor Segui. Son ejemplos totalmente negativos para la sociedad ecuatoriana y que generan desconfianza en los empresarios y en el mundo en general, cuando vemos que 2 altos funcionarios de nuestro país siguen como funcionarios, pero detenidos en cárceles por sus conductas extradecuadas a delitos, en un caso de peculado y en el otro caso un delito sexual. Son cosas totalmente criticables que esta Asamblea Nacional no puede dejar pasar. Doctor, muchísimas gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias al doctor Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic e integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.